¿Qué tal, amigos? Hablemos de oveja. Hoy vamos a hablar de la diarrea en corderos producidas por las coccidias, que es un tipo de parasitosis que he preferido tratar aparte de las otras parasitosis que hemos visto en otros videos. En el caso de las coccidias, ¿cierto? Las coccidias también las conocemos, aparte de la coccidiosis, como chorro, como diarrea hemorrágica, como disentería parasitaria o como eimeriosis. Ya por si lo buscan en redes, con todos esos nombres van a encontrar también más información. ¿Por qué es tan importante este cuadro? Porque es un cuadro que nos afecta directamente a la producción, es un cuadro que va a afectar a los corderos, ¿ya? Es producido por un protozoo, pero son 16 especies del género Hymenia las que pueden participar en el cuadro dentro de los ovinos. Ya les vamos a llamar coccidias de forma habitual, pero lo importante de estas 16 especies de protozoo que pueden atacar es que dependiendo de los territorios, de los países donde estamos y de las condiciones climáticas de las zonas de producción de ovino, pueden variar mucho. Entonces esto hay que tenerlo en consideración a la hora que vamos a hacer los tratamientos. Este parásito se aloja en la mucosa intestinal de los ovinos. Igual, hemos visto que la mayoría de los parásitos internos atacan la mucosa. Bueno, este se aloja en la mucosa también, tiene un efecto más o menos parecido al de los otros al romper la pared intestinal, pero la particularidad que tiene es que los adultos generan una gran inmunidad. Pasados más o menos los 120 días, los adultos ya no tienen muchos problemas con las coccidias. El problema lo van a tener los corderos, ¿ya? Y particularmente también hay que considerar que los ooquistes, que son la forma de resistencia que tiene este parásito, también, igual que en otros parásitos, pueden persistir por varios meses, dependiendo de las condiciones que tengamos. Entonces, vamos a tener esta parasitosis que afecta principalmente a los corderos y que se expresa en diarreas, ¿ya? Y muy característica. Entonces, es un cuadro que cuando hay un brote tiene un impacto productivo muy intenso en la producción de la temporada. Se puede presentar también en forma subclínica, es decir, no necesariamente vamos a ver animales con una diarrea profusa en todos los casos. Hay situaciones en las cuales se presenta en forma subclínica y no lo observamos, aunque sí causa daño productivo. Y como decía, principalmente va a afectar a los corderos hasta los 120 días de vida, más o menos desde la tercera semana de vida hasta los 120 días de vida, y puede generar hasta un 10% de mortalidad. Como decía, no es un cuadro que sea letal con los corderos, pero sí es un cuadro que afecta dramáticamente su crecimiento y desarrollo, y en muchos casos puede no notarse. Es una diarrea que está ahí, que uno dice, mira, hay algunos corderitos un poco churretes, con un poquito de diarrea, pero no es mucho, ¿ya? Y hay que considerar que en una muestra de feca nosotros podemos encontrar hasta 100.000 huevos de coccidias cuando hay un brote intenso. Entonces es un parásito que se va a reproducir de manera muy rápida y que va a actuar fundamentalmente en las primaveras, ¿cierto? Como decía, a partir de la tercera semana de los corderos, cuando estos empiezan a hacer su cambio alimenticio hacia fermentar forrajes, empiezan a ser menos lactantes, ¿cierto? Y empiezan a ser más fermentadores de forraje. En esa etapa se inicia la parte en que el cordero es débil frente al ataque de las coccidias hasta más o menos los 120 días de edad. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros vamos a observar? ¿Ya? El primer síntoma es una feca pastosa y acuosa con cierto nivel de mucosidad. Este tipo de diarrea, ojo con ella, este tipo de diarrea en los corderos es un clásico síntoma de coccidiosis. La feca de los adultos va a ser bastante verde, con la misma pradera, pero la de los corderos va a ser un poquito más café. Y eso tiene que ver con que hay hemorragia interna, hemorragia en los intestinos, que le va a otorgar esa coloración a la feca. La defecación es dolorosa, ya uno ve la contracción en el cordero, ve que se encorvan un poquito y les cuesta hacer. Y eso también es parte de la sintomatología clásica. Vamos a ver este tipo de manchado de feca en la lana, profusa, que escurre, ¿ya? Es un tipo de diarrea que produce un cuadro de deshidratación muy intenso. Hay depresión también en el animal. El animal presenta un cierto nivel de anemia, camina lento y evidentemente muestra falta de apetito y ojos hundidos. Como decía, un cuadro muy intenso en los corderos, porque lo que estamos viendo es una hemorragia intestinal que le está privando de la posibilidad de acceder a nutrientes, y la diarrea le está privando del agua necesaria para realizar todos sus procesos fisiológicos, ¿ya? Entonces,
¿Cuál es la principal repercusión que tiene este cuadro y estos síntomas? Que va a haber una pérdida de talla y capacidad de crecimiento del cordero. Habitualmente, si no somos capaces de controlar este cuadro, la pérdida de talla y de crecimiento no se repone, ¿ya? Por lo tanto, los brotes de coccidiosis nosotros los podemos controlar, pero lo más importante sería poderlo evitar, y por eso es relevante entender cuáles son los factores que hacen que ocurra un brote de coccidiosis. Veamos, ¿qué factores son? Primero que nada, alta humedad ambiental, camas y pisos húmedos, acumulación de fresca. Este protozoo, para mantenerse en condiciones de poder generar un brote, necesita condiciones de humedad, de agua libre, ¿ya? En la medida que hay establos donde hay acumulaciones de feca fresca, agua libre, bebederos que escurren, barro batido, nosotros tenemos las condiciones para un brote de coccidiosis, una de las condiciones. Entonces, este tipo de situaciones donde tenemos, ¿cierto?, un bebedero que escurre, que genera que se mezclen fecas con agua, son condiciones ideales para que se mantenga y reproduzcan las coccidias. Este tipo de condiciones también, en la medida en que son frías no hay problema, pero en la medida en que hay cierto nivel de temperatura primaveral, ¿cierto?, estamos generando las condiciones para un brote de coccidia. Particularmente, la principal característica que se requiere es que los comederos y bebederos estén sucios con fecas. Si nosotros tenemos comederos donde la oveja o los corderos meten las patas adentro, ya lo hemos comentado en otros videos sobre los comederos, ¿cierto?, que eso tenemos que evitarlo, que los animales van a tender a meter las patas adentro. En la medida que los bebederos también son de baja altura y los animales pueden meter las patas adentro, entonces nosotros estamos generando condiciones muy auspiciosas para un brote de coccidia. No obstante eso, una de las características de los factores característicos de un brote de coccidia son aquellos sistemas de producción donde se realiza encierre nocturno y se produce hacinamiento de los animales, aunque sea por cortos periodos, ¿ya? Particularmente hacinamientos donde los animales jóvenes están junto con los animales adultos, ¿ya? Y ahí se va a producir las condiciones necesarias, junto con lo otro, con la mezcla de fecas en bebederos y comederos y aguas libres disponibles en el sistema de encierro, se producen las condiciones necesarias para un brote. ¿Y esto en qué sistemas de producción es más común? En los sistemas de producción que tienen estabulaciones prolongadas, ¿ya? Las condiciones de los animales para que no se produzca esto son estas. Basta con tener encierre donde no hay agua libre para que las coccidias no puedan reproducirse ni multiplicarse, ¿ya? Si nosotros tenemos una buena cama seca siempre para los corderos, cosa que no es fácil por lo demás, pero si tenemos eso, las coccidias no van a poder multiplicarse a nivel de hacer un brote. También los aspectos de subnutrición, ¿cierto?, son condiciones ideales para que se produzcan cuadros de coccidia. La subnutrición en los corderos de bajo peso, y por otro lado se ha detectado también que la falta de selenio, el déficit de selenio, hay un video que ya hicimos, ¿cierto?, lo pueden ver, pero la falta de selenio genera condiciones también para que los corderos presenten debilidad frente a un posible brote de coccidia. Y evidentemente los manejos estresantes, particularmente los cambios de alimentación bruscos, que en el caso de los corderos justamente se están produciendo, porque el cordero a las 3 semanas está empezando a fermentar forraje en su rumen, está desarrollando su rumen, y durante los 30 días siguientes va a ser muy intenso el proceso de cambio de alimentación, reduciendo su dependencia de la leche y aumentando los nutrientes que obtiene desde el forraje. Entonces es un momento ideal para un ataque de coccidia. Por esas razones, a controlar estos factores, bebederos limpios, comederos limpios de buena calidad, evitar las aguas libres dentro de las estabulaciones, limpiar los galpones una vez al año. ¿Cuáles son los tratamientos posibles para enfrentar? Bueno, si tenemos un sistema de producción, primero que nada, que se basa en estabulaciones, en suplementaciones más o menos intensas, entonces nosotros tenemos que usar coccidiostato, que son productos que le agregamos a los alimentos de los corderos, a efecto de mantener controlada la población de coccidia. Los coccidiostatos se utilizan por 15 o 30 días a partir de los 3 o 4 semanas de vida de los animales. Habitualmente los creep feeding se utilizan mucho, ¿cierto? Son productos como la uromicina, la monensina, la lasolecida y el decoquinato, que se aplican en la alimentación, como digo, y tienen un efecto de controlar la población, ¿ya? Es un tratamiento preventivo,
¿ya? No obstante, si nosotros tenemos un brote, evidentemente tenemos que entrar a los coccidiocidas, que son productos que van a matar a todo coccidia que esté presente en el sistema, ¿ya? Se usan varias combinaciones, son muchos géneros, recuerden esto, por eso va a ser muy importante el rol que tenga aquí el veterinario, porque hay que ver la fuerza, la intensidad con la que se está produciendo el ataque, hay que ver también las condiciones y los factores que hay en el predio que están gatillando este brote, y también hay que ver qué tanto está afectando de forma subclínica al resto del rebaño y no solo a los animales más afectados. Entonces hay varios tipos de tratamientos, desde las sulfas solas, como son la sulfametacina, la sulfadimidina, la sulfaguanidina, la sulfaquinoxalina sódica. También se pueden usar sulfas combinadas dependiendo de la sospecha que uno tenga de que estén actuando varios grupos de coccidia en un brote. También se usan las sulfas con trimetoprim y también los nitrofuranos. Son otros tratamientos que son un poquito más agresivos, ¿ya? Pero como digo, dependen de las condiciones donde nos encontramos. Entonces, en este sentido, yo diría que en el tema de las coccidias es un tema relativamente fácil de resolver, pero al igual que en otros parásitos, hay que tener un ojo extraordinario con no aplicar productos al barrer. Por eso es fundamental la participación de un profesional aquí para ver cómo vamos a hacer este tratamiento de control, pero por sobre todo cómo vamos a evitar que se vuelva a producir, cómo vamos a alterar los factores que generaron el brote. Es fundamental separar y tratar los animales con síntomas. Estos tratamientos no son a todo el rebaño, es a los animales con los síntomas más agresivos. Hay que separarlos en un ambiente seco, como digo, eliminando los factores. También es necesario saber también que en los sistemas intensivos, con encierres prolongados, con alto nivel de consumo de piensos o de concentrado, se usan bolos intrarruminales que van liberando de forma lenta algún tipo de sulfa, como la sulfametacina, ¿ya? Eso se utilizan. Pero en nuestro sistema de pastoreo, evidentemente, lo que tenemos que hacer es no generar las condiciones en esos periodos de estabulación, que además son cortos, ¿ya? Y para eso, posiblemente, lo más importante es reforzar el estado inmunológico de los corderos. Y en ese sentido, lo mejor para eso es un buen peso al nacimiento. Eso significa una hembra que fue suplementada en el último tercio de gestación, que entró al encaste con 3,5 de condición corporal, donde el cordero alcanza un buen peso al nacimiento, y la hembra tiene una suplementación para durante las siguientes 3 semanas, después del parto, darle una buena cantidad de leche al cordero, a ver, durante las primeras 4 horas, acercado al cordero para que mame y tome un buen calostro, de tal manera que su nivel inmunológico sea bueno. Y adicionalmente a eso, idealmente reforzar el tema del selenio, porque es un tema que ayuda mucho a evitar este tipo de brotes. Bueno, amigos míos, esperamos que estos consejos les sean útiles. Si es así, denle un me gusta al video, suscríbase al canal para que le sigamos llevando nuestras entregas, y compartan el video, porque siempre hay algún amigo por ahí en las redes sociales al que le puede servir. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!